Está con nosotros el ex viceministro. ¿Qué tal, ex viceministro? Bienvenido. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, sin duda preocupado y triste a la vez, ¿no? Porque la pandemia ha llevado a que mucha gente se quede sin empleo, ¿no? Por ejemplo, según el INEGI, en Lima Metropolitana hay 659,000 personas. Tenemos entendido que se han quedado sin trabajo en el último trimestre del año, ¿no? Del año pasado. Entonces, a ver, viendo esta caída, ¿cuál podría ser la proyección? O sea, al aumento de desempleo, producto de esta segunda ola, o quizás alguna mejora, o cuál podría ser esa posible mejora. Claro, en realidad estos efectos son consecuencia, resultado de la desaceleración de la economía, ¿no? De la afectación de la economía producto de la pandemia, fundamentalmente. Hay que recordar que en Lima Metropolitana, en el peor momento de la pandemia, el 2020, se llegaron a perder 2.700.000 empleos y a nivel nacional casi 7 millones de empleos. Entonces, claro, todavía en el caso de Lima, en el último trimestre del año, hay un remanente de 659,000 personas que no han logrado reinsertarse al mercado de trabajo, ¿no? Pero con la reactivación de la economía, reactivación gradual, hay muchas personas que se han reinsertado, pero hay un grupo que todavía no, en este caso en Lima, ¿no? Pero lamentablemente, pues, la mayoría de reinsertados laboralmente lo ha hecho bajo condiciones más precarias que las que tenía antes, producto de la caída de la demanda interna, el menor consumo, el menor gasto en bienes y servicios por parte de la familia. Entonces, en tanto no se pueda controlar la pandemia en el país, lamentablemente no va a haber una recuperación sostenida tanto de la economía como de los empleos, sobre todo de los empleos formales y de calidad. Ahora, ok, estamos observando que la ministra de Salud anuncia esta segunda ola, una segunda ola que ha dicho que va a ser peor que la del año pasado, ¿no? En sus momentos más críticos. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, los jóvenes que han perdido su empleo, ¿cómo van a poder acceder a tener dinero? ¿Cómo van a ser las personas que han perdido su trabajo y tienen que mantener una familia? O sea, ¿qué se puede esperar? ¿Qué va a pasar en nuestro país frente a esta situación? ¿Qué es lo que hay que crear? ¿Qué es lo que se tiene que incentivar? ¿Qué es lo que habría que hacer? O sea, ¿qué es lo que el Ministerio de Trabajo debería hacer? Y también, en este caso, el Ministerio de Economía, porque más subsidios ya no se puede dar porque estamos ahorcados, según tenemos entendido, más bonos tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, lo primero tiene que ver con acelerar la compra de las vacunas, ¿no? Creo que es el principal factor que realmente va a permitir controlar la pandemia, ¿no? O sea, por eso es clave, es fundamental que los esfuerzos centrales del gobierno vayan en el ámbito de la salud hacia la compra, ¿no? de estas vacunas contra el COVID-19. Entonces, ese es un factor clave, fundamental, ¿no? Para lograr una recuperación económica posterior. Ahora, lamentablemente, en tanto haya demoras para la compra de estas vacunas, la cosa se va a ir complicando, como ya anunció la ministra de Salud. Quizás acabemos en febrero y marzo peor de lo que estuvimos en julio y agosto del año pasado, ¿no? Y en ciertas regiones, quizá esto nos lleve a pensar en restablecer cuarentenas, pero en esta ocasión cuarentenas focalizadas, ¿no? En aquellas localidades que sean las que estén más afectadas, no todo el país, sino en aquellas regiones más afectadas por un posible rebrote o ya una segunda ola, como se está viendo, ¿no? Entonces, si esto se da, si hay una nueva cuarentena focalizada en este caso, evidentemente pues que la economía en estos lugares no se va a poder recuperar, por ende tampoco el empleo formal y el empleo en general, ¿no? Y claro, ahí en este caso el Estado tendría que focalizar el apoyo económico en aquellos grupos vulnerables de estas localidades en una posible cuarentena para pues evitar que salgan, que se contagien y que mueran, ¿no? Que contagien a sus familiares más vulnerables en todo caso, ¿no? Ya no se trataría de un apoyo económico generalizado, sino focalizado
determinados segmentos y localidades. La otra opción es que sigamos adelante simplemente y que lamentablemente pues crezca de manera bastante importante el número de fallecidos por COVID-19, ¿no? Que es lo que nadie quiere, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno tendría que poner buena parte de sus esfuerzos, la mayor parte de sus esfuerzos, en acelerar la adquisición de las vacunas, ¿no? Sin eso, lamentablemente yo veo que no vamos a poder controlar la pandemia ni recuperarnos económica y laboralmente. A mí me dieron un cronograma la vez pasada del Comando Vacuna en torno a cómo iba la adquisición, bueno, que ya se habían adquirido, que iban a llegar ahora en enero unas vacunas, luego así gradualmente en febrero unos millones más de vacunas, ¿no? En marzo también, y obviamente para abril, que son las elecciones, ya la gente pueda estar vacunada, o sea, estamos hablando desde ahora de enero. Yo no creo que nos estén mintiendo, ¿no? O sea, porque ya más mentiras yo no creo que puedan haber más en nuestro país. O sea, nos han mentido demasiado. O sea, la gente no tiene que comer. O sea, la gente no tiene que llevarse la boca. O sea, hay gente que no tiene realmente qué comer y está preocupada. Hay gente que no puede pagar los colegios, ¿no? Entonces, obviamente, si al gobierno realmente le preocupa, tiene que acelerarse, como usted bien dice. O sea, se tiene que acelerar o acelerar. O sea, no se puede esperar más. O sea, ¿qué más vamos a esperar? No creo que vayan a empezar a regalar plata. No, el gobierno va a empezar a regalar plata a la ciudadanía. O sea, el tema es las vacunas, ¿no? O sea, y las vacunas tienen que llegar. Ahora hay gente que se quiere vacunar y hay gente que no quiere vacunarse porque no le tienen confianza en la vacuna de Sinopharm China. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, ¿cuál es? La preocupación obviamente es hoy por hoy, ¿no? O sea, estamos en enero, comenzando este año 2021. Aquellas personas que no tienen trabajo y no pueden pagar nada, que no paguen nada. O sea, que no tienen trabajo, pues. No, o sea, ¿qué hacemos? Es algo que yo quiero llegar a resolver. ¿Cómo poder empezar a crear? Bueno, obviamente que en nuestro país también es informal al 60 y tantos y 70 y tantos %. Entonces, se podría incrementar la informalidad también, ¿no? Sí, de hecho, si bien ha habido reinserción laboral, como te decía, ha sido fundamentalmente en términos precarios, ¿no? La tasa de subempleo en Lima Metropolitana en el último trimestre del 2020 creció del 32% al 41%, el desempleo del 6 al 14%, y la tasa de empleo adecuado se redujo del 62 al 45%. Entonces, claramente, mucha gente ha encontrado empleos básicamente informales o se ha autoempleado, ¿no? Como trabajadores independientes, pequeños vendedores, comerciantes, ¿no? Evidentemente, pues, son actividades que no permiten generar ingresos suficientes para llevar una vida adecuada. Pero bueno, ante la situación no les ha quedado de otra, ¿no? Mucha gente que ha perdido su empleo formal incluso se ha visto obligada a trabajar de manera autónoma o en el marco de la informalidad laboral, ¿no? Entonces, la situación es compleja. El gobierno ha previsto que se crezca 10% el próximo año en términos económicos, que el PBI crezca 10%, pero con sinceridad yo no veo cómo actualmente, ¿no? Ya sí, yo también soy bien pesimista por esa parte. Yo realmente, viceministro, no veo realmente que se pueda crecer al 10%, la verdad, lo digo de corazón, me preocupa mucho. Y ahora el tema también es que nosotros tenemos un sistema laboral que es un desastre, ¿no? Es completamente desordenado, ¿no? Y eso también creo que ha hecho que se incremente mucho más la tasa de desempleo, ¿no? Y de hecho, yo creo que una de las medidas que debería dictar el gobierno es establecer la obligatoriedad del trabajo remoto, del trabajo desde casa, en todos aquellos puestos laborales, ocupaciones, donde se pueda, digamos, laborar de manera remota, a distancia, ¿no? Del hogar. Eso creo que sería un punto importante para minimizar la salida de las personas, ¿no? Y por ende los contagios y posibles fallecimientos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el trabajo remoto tendría que ser obligatorio para todos los puestos públicos o privados que se puedan, digamos, que ejercer desde el hogar, ¿no? Ese sería un aspecto bastante importante
además de un mayor control pues, de las personas que lamentablemente salen sin necesidad, ¿no? Sin necesidad económica. Sí, claro. Urgencia. Exacto. Bueno, ex viceministro, muchas gracias por su participación y hay que seguirnos cuidando todos. Muchas gracias por sus palabras. Gracias a usted. Gracias por su participación a Fernando Cuadros Luque.